de los días jueves. Un encuentro con mi ser. Edgardo Bouvier, nuestro amigo, bueno, yo le digo que es un poco de todo, ¿no? Terapeuta. ¿Él cómo se calificaría? Hola Edgardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, espero que Noches de Encuentro te abrace así y te quedes mucho tiempo con nosotros. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y bueno, ¿cómo me calificaría? Como una persona, como un buscador. Así me calificaría. Y por eso el título de la columna que vamos a hacer jueves a jueves es Un encuentro con mi ser. ¿Bien? Es difícil, ¿no? Hay algunos es un desafío. Exactamente, es un desafío. Hay gente que le teme a ese encuentro con uno mismo, ¿no? Y sí, claro, genera temores, genera miedos, pero cuando uno puede avanzar en eso, los resultados siempre terminan siendo maravillosos. Bueno, entonces empecemos a buscar, a bucear para encontrarnos. Dale. Vamos con el tema de hoy, que es el real y el ideal. En el ideal hace referencia a las ideas, de ahí viene. O sea, son las ideas que nosotros hemos generado en nuestra mente sobre algo. Y por ejemplo, vamos a ver los conflictos que genera esto entre lo de real y lo irreal. Tengo un padre, ¿no? Un padre que para mí es de pronto una persona que es un tanto abandónica, una persona que de pronto está desconectado emocionalmente, y yo reniego a lo mejor de eso, o eso me ha dolido. Entonces voy a generar a nivel inconsciente un ideal de padre. Entonces mi ideal de padre va a ser un tipo casi omnipresente, muy presente en mi vida, cariñoso, contenedor, amoroso. Y ese es el padre ideal. Le propongo a la gente que nos está escuchando que pueda hacer ese ejercicio de cómo ve o qué opinión tiene sobre su madre, cómo ve a su madre, y después vamos a ver cómo ve a la madre ideal. Entonces, de pronto uno tiene una madre real, que puede ser un tanto gritona según mis juicios, que puede ser una persona que le cuesta resolver las cosas en forma tranquila y a lo mejor poco cariñosa. Entonces, voy a tener en mi ideal una madre amorosa, una madre que va a ser cariñosa, etcétera, etcétera. Pero eso no solamente nos pasa a nivel de nuestros padres, también nos pasa con las parejas. Con las parejas, con los amigos, con el trabajo, con todo, me imagino. Con todo. Por ejemplo, una pareja ideal es esa pareja que me escucha, que me presta ese oído, es la persona que a lo mejor pretendo que sea contenedora, la persona que pretendo que esté ahí cuando la necesito, y a lo mejor la pareja real no tiene nada que ver con eso. Y eso me conflictúa bastante porque entro en una comparación con eso. Todo eso nos sucede con los amigos, nos sucede a nivel con los hijos. Por ejemplo, eso es algo que veo mucho, donde las personas dicen, bueno, mi hijo es bastante atorrantón, no tiene ganas de levantarse por la mañana, no colabora y no ayuda en la casa, pero tengo un hijo que sería ideal para mí. Y ese hijo ideal colabora en la casa, ese hijo ideal es una persona que está dispuesto, que estudia, etcétera, etcétera. Pero es un ideal, no es un real. Entonces, ¿qué nos sucede con todos esos ideales? Que vamos a renegar muchísimo, porque estamos en una fantasía. Queremos que ese ideal concuerde con lo real. Vamos a decir así de otra manera. Quiero que mi mundo interno de lo que yo me hice en relación a mi hijo, mi pareja, mis amistades, mi jefe, mis padres, coincida con el mundo externo.
Y muchas veces entre una cosa y la otra hay un abismo. ¿Bien? ¿Hasta acá se va entendiendo? Sí, y puede ser que nosotros tengamos un ideal de nosotros mismos, Sí, claro. que imaginemos que somos amorosos, comprensivos, generosos, solidarios y seamos no totalmente lo contrario, pero que no hay un abismo, pero Sí. que hay mucha distancia. Sí. Vamos a suponer así. Tengo un ideal mío, ¿bien? Que me gustaría cantar como Pavarotti, tengo una vara bien alta, porque lo quiero hacer como Pavarotti, y si no lo hago como Pavarotti, no sé si me sirve. Pero tengo un yo real, que la verdad es que nunca estudió canto, que nunca hizo nada, y que lo máximo que hizo fue cantar bajo la ducha en el baño. ¿Bien? Y esa es la vara de la que parto de abajo. Entonces uno se encuentra con un abismo enorme entre una vara y la otra, y lo que debo hacer para no sufrir, para no conflictuarme con esto, es empezar a achicar las varas, bajar una, la de arriba, la del ideal, y subir un poquito la que está abajo, que es la del yo real. ¿Cómo se hace esto? Bueno, cuando uno empieza, por ejemplo, empiezo a practicar y a cantar, o voy a alguien que me enseñe a hacerlo, estoy subiendo la vara de abajo. Y cuando me salgo de la comparación, o sea, tengo que hacerlo como Pavarotti. Bueno, cuando me salgo de la comparación, puedo empezar a bajar. Porque siempre tendemos a compararnos con los ideales o con quien nos gusta o con quien nosotros creemos que ha logrado el máximo. Y es demasiada exigencia, ¿no? Mucha severidad para nosotros mismos. Total. Claro. Es una exigencia que muchas veces desgasta y que en el proceso ese la persona termina abandonando el canto, aunque le guste hacerlo. ¿Por qué? Porque le genera tanto estrés tener que llegar a ese ideal tan alto. Es un objetivo que ya sabe prácticamente del comienzo que no lo va a poder cumplir. Entonces se abandona a la mitad y eso hace que la vara, que a lo mejor ya estaba baja, empeore todavía aún más con mi autoestima. No, mejor nunca más voy a volver a cantar. Y eso mismo que he referido a nosotros, si lo trasladamos a ser un buen padre o una buena madre, Sí. también está muy relacionado, también nos produce desgaste, cansancio y estrés, ¿no? Bueno, muchas veces, lo que dije antes, cuando uno tiene un ideal de padre, es porque hay algunas necesidades que mi padre o mi madre no pudieron satisfacer. Y no estoy diciendo que esa madre o ese padre no fueron buenos. Lo que estoy diciendo es que tal vez el niñito que fui no quedó satisfecho, necesitó más de eso. Entonces, lo que solemos decir es, bueno, mi padre o mi madre no hizo esto y yo voy a hacer lo contrario de mi padre. ¿Qué es lo contrario? Voy a ser el padre ideal. ¿Según quién? Según yo, no según mis hijos. ¿Bien? Entonces eso lo que hace es de vuelta ponerme en un estrés, porque el ideal, como dije antes, no existe. Y eso me lleva a una exigencia tan alta, una vara tan alta, de que no me permite disfrutar como padre, ser un padre normal, amando, dándole lo que uno puede a los hijos, sino que tengo que ser perfecto, o sea, mucho mejor que lo que fue mi padre o lo que fue mi madre. Pero así es como que si estuviéramos rindiendo examen constantemente o que necesitamos la aprobación de alguien todo el tiempo. Sí, totalmente. Habitualmente lo hacemos para agradar al otro. En este caso yo sufrí porque mi padre no fue o mi madre no fue y no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Pero cuando yo hago eso estoy trasladando a mi hijo algo que es mío. Eso se llama proyectar. Porque a lo mejor mi hijo no iba a tener ese conflicto, pero yo estoy proyectando ese conflicto. Pero quiero decirte algo, Graciela. No está mal esto de que tengamos un ideal en cuanto a la necesidad de llegar a algo.
Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tengo una necesidad de hablar en público. ¿Bien? O sea, si tengo la necesidad y quiero hablar en público, quiere decir que todavía no lo estoy haciendo. O sea, mi yo real todavía nunca ha hablado en público. Entonces, voy a trabajar para eso. Voy a hacer cursos de oratoria, lo que tenga que hacer, y llego. Bueno, ahora ya estoy hablando en público. Y apenas hablo en público, un poquito antes, esa vara se vuelve a correr y dice, pero ahora no solamente quiero hablar en público, sino que aparte lo quiero hacer bien. Entonces, trabajo para eso y voy trabajando, lo voy subiendo, me perfecciono y ahora ya siento que lo hago bien. Pero, ¿qué sucede? De nuevo la barra se corre y dice, no, lo quiero hacer con excelencia. Bueno, eso nos lleva a todos nosotros a querer superarnos, siempre y cuando esas barras no se separen demasiado. La barra del ideal que está arriba con la barra de lo que yo soy o lo que estoy siendo, me gusta decir más que lo que yo soy, porque somos seres en permanente cambio y evolución. Entonces, de lo que yo estoy siendo, tengo que subir y bajar. Y eso está perfecto y eso nos lleva a superarnos día a día. Claro, porque en la superación, o sea, está bueno porque está el crecimiento, ¿no? Porque nos vamos preparando y vamos trabajando. No es que nos quedamos de brazo cruzado y no hacemos absolutamente nada. Bueno, ahí hay algo que es muy importante, que cuando nosotros tenemos objetivos muy elevados, hay gente que se pone objetivos demasiado elevados y al estar tan alto hay un ideal de lo que voy a vivir y lo que voy a sentir cuando logre eso. Pero claro, entre medio de todo eso muchas veces hay un proceso y ese proceso a veces es largo y siempre ese proceso vale la pena vivirlo. Pero cuando tengo un ideal muy elevado, estoy pensando en que me va a salir todo casi de forma mágica, todo se va a ir dando una cosa con otra, todo sincronizado, todo es una maravilla. Después cuando uno va a la práctica, vamos encontrándonos con ciertas dificultades, vamos encontrándonos con cositas, con trabas, con obstáculos, pero ¿cómo podemos salirnos de eso? A través de técnicas, podemos salirnos de eso a través de conectar con nuestras capacidades. Algo que no se habla demasiado, que es la creatividad. ¿Cómo hago para llegar a eso? Ser creativo. ¿Bien? Entonces, ojo con los objetivos demasiado idealizados porque voy a tener a querer abandonarlos y otra vez me voy a sentir frustrado si eso no sucede. Si siempre hacemos las cosas de determinada manera o de la misma manera y se torna rutinario y aburrido, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hay una cosita ahí con la palabra creatividad, que para nosotros la creatividad es solamente para los artistas, no para nosotros, no para la vida diaria. Y en realidad nosotros podemos ser muy creativos. Por ejemplo, si yo no estoy acostumbrado con mi pareja a salir a tomar un café, puedo ponerme creativo e invitarla a salir a tomar un café y siempre algo sucede distinto dentro de eso. ¿Por qué? Porque estoy generando algo que no se da, me estoy sentando en una mesa que no es la habitual. Bien, entonces hoy le decía a una mujer algo referido a la creatividad. Yo vivo aprendiendo de mis hijas, vivo aprendiendo. Los niños son tremendamente creativos. Entonces a veces en verano sobre todo dice, pongamos la mesa, que no es mesa, sino es un mantel, en el patio, sobre el césped. Y fíjate vos qué increíble que ese hecho nomás de sacar a la mente de la mesa, de lo ya estructurado, genera conversaciones, risas, genera algo totalmente distinto. Como si fuera una fiesta. Sí, de lo normal. Ellas dicen, relajado. Estamos de picnic. Claro. Y la verdad que todos terminamos viviendo eso, que estamos de picnic en el patio de casa. Y eso es creatividad. Entonces,
para las grandes empresas también utilizan permanentemente la creatividad para poder llegar a la gente. Yo tengo un profesor que se llama Ramón Campayo, que es con quien estudio lectura rápida y memorización. Y él insiste muchísimo sobre la parte de la creatividad. Y cuando da unos ejercicios sobre la creatividad, uno puede entender por qué insiste tanto sobre la creatividad. Porque mientras más creativos seamos, más impresionamos a nuestro subconsciente o a nuestro inconsciente. Y podemos recordar así cosas que de otra forma no podríamos. Por eso es tan importante la creatividad. Ah, qué interesante. Qué interesante. Sí. Bueno, o sea, la pareja ideal, los amigos ideales, Sí. el trabajo ideal. Sí. ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Qué hacemos, o sea, cuando no coincide con la Bien. realidad? Bueno, lo primero que podemos hacer es dejar de comparar. Dejar de comparar a esos ideales con los reales. Que son reales hasta por ahí nomás se podría decir, porque no son otras cosas que mis propios juicios. O sea, yo dije, tengo, suponte, un padre abandónico y dije, tengo un padre según mi visión, tal vez, que puede hacer que le cueste la parte emocional, expresarse, lo que sea. Pero tengo 1, 2, 3, 4 hermanos que ven totalmente distinto a mi padre. Entonces yo siempre digo, si somos 5, ¿cuántos padres tengo? ¿1 o 5? Para mí son 5. Porque van a ser 5 opiniones distintas. Entonces, valga la salvedad, cuando yo hablo del real, el real de mi percepción, no lo que realmente es mi padre, o mi madre, o la pareja, o quien sea, el real de mi percepción. Entonces, cuando dejo de comparar a algo, se deja de producir un choque. Y entonces es ahí cuando puedo aceptar a la persona como es. Porque en nuestra mentalidad te diría casi como el niñito que tiene idealizado a los padres. El niño, vamos a decir de los 0 a los 7 años, más o menos cree que los padres son Dios. En ese nivel los coloca. Todo lo pueden, son lo más lindo, son lo más bello, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y después nosotros crecemos, bueno, con el transcurso del tiempo, esa sensación, esa visión van cambiando, ¿bien? De los 7 a los 14 ya no son tan lindos, ya no son tan perfectos, de los 14 a los 21 son un desastre, son unos fracasados, bueno, todo eso, bueno. Entonces nuestras visiones también van cambiando de nuestros padres, ¿bien? Tenemos que conectar con el adulto que somos para ver que nuestros padres han hecho con nosotros lo que han podido. En muchos casos han hecho lo que sus padres le han hecho vivir. Como arbolista que soy, veo permanentemente estos programas, bien como un programa que por ejemplo puede ser de abandono, se ve 3, 4, 5 generaciones de abandono. En un programa donde uno ve golpe, hay 3, 4 generaciones de niñitos de pronto golpeados. Entonces, cuando podemos ver todo eso, que mi padre también alguna vez fue un niño o una niña con sus problemas, con sus necesidades no cubiertas, con a veces un montón de carencias, lo que fuera, me salgo de esa fantasía de que me tendrían que haber dado, de que tendrían que ser así, de que tendrían que haber sido perfectos, de que sabían qué es lo que era lo que yo necesitaba, porque no tienen ni la menor idea. A mí alguien una vez me dijo, si querés comprender a tus padres, tenés que verlos o trasladarlos como si fueran chicos. Y Sí. cómo fueron ellos de chicos. Y claro, es muy difícil ver a nuestros padres como niños. Sí. Y una vez que lo pude ver, bueno, ya no hubo el juicio ese que decís vos y el choque, ¿no? Claro. O sea, y entendés, vos decís, y claro, ¿y cómo van a aprender a ser cariñosos, afectuosos, abrazar? Si no tuvieron el ejemplo. Claro.
no lo aprendieron, era una Exacto. conducta no aprendida y bueno, por lo tanto no lo vivió y no sabe, bueno, sí, no sabían lo que se perdían dando abrazos, dando mimos, diciendo palabras o cosas lindas, ¿no? Tal cual. Por eso para la visión de lo que yo tengo no existen culpables. ¿Bien? Uno puede hablar de responsables o se puede hacer responsable de cambiar esa realidad que de pronto hoy no me está gustando. Pero no todos se pueden animar a ese cambio como empezó nuestra conversación por el miedo que a veces genera. Si yo no estoy acostumbrado o mi madre no me abrazó nunca, no voy a estar acostumbrado a abrazar a mi madre. Entonces, no va a ser fácil a veces dar ese paso. Pero cuando lo das y el Ah, otro qué satisfacción. disfrutó de ese abrazo, Qué satisfacción. Claro. Qué satisfacción por parte de ambos, porque de pronto hay una madre que muere porque su hijo la abrace y hay un hijo que muere por abrazar a su madre, pero no lo hacen. ¿Por qué? Por esto de seguir una norma, una regla, una fidelidad familiar le llamamos nosotros. Fidelidad familiar. Fidelidad familiar. Mi madre no me abraza, yo no la abrazo. Eso es una fidelidad familiar. Cuando podemos rebelarnos ante eso, podemos modificar muchísimas cosas. Es para alegría de toda la familia. Y claro, porque eso me imagino que ha de ser después contagioso. Si yo lo Totalmente. viví con vos, bueno, yo también quiero vivirlo con mi otra hermana o con mi otro hermano y eso se va como multiplicando, ¿no? Esas experiencias son tan positivas para el alma, para el ser de la persona, que después tiene la necesidad, esa madre que nunca abrazó, de pronto viene al encuentro ahora conmigo. Ya no hace falta que yo sea siempre el que voy a abrazar, sino que ya viene al encuentro conmigo y eso a veces se hace extensivo a los otros hijos o a otros seres queridos. Por eso el amor es multiplicador y nosotros debemos ser un canal para multiplicar ese amor. Qué maravilloso esto. Si tratamos de buscar a nosotros mismos, de encontrarnos con mi ser y de allí encontrar a la mami, al papi, a los hermanos y poder dar todo esto, ¿no? Esos encuentros. Vos dijiste algo muy bonito, o sea, que ella o él o quien sea venga a tu encuentro y se produzca esto, ¿no? Qué maravilloso. Sí, por eso para mí todas estas técnicas, vivencias, el animarse a romper ciertos moldes familiares, nos dan nuevas experiencias que en realidad eso nos conectan con quien verdaderamente somos. Somos seres que necesitamos del amor, que nos hace muy feliz expresar y dar ese amor, pero lamentablemente cuando a veces existen estas cosas de patrones familiares, donde no se puede expresar ese amor, bueno, no se expresa y se lo pierde toda la familia. Por eso, bueno, debemos trabajar para lograr lo que queremos lograr. Claro. O sea, que dejemos de lado los miedos y tratemos de encontrarnos con nosotros mismos, con nuestro ser, porque los beneficiados no seremos únicamente nosotros, No. sino todo nuestro entorno, diríamos así. Mira, creo que con el tema este del real y el ideal hay una palabrita que yo siempre destaco permanentemente y es la necesidad que tengo. Entonces, cuando hablo habitualmente con la gente, todos tenemos esa necesidad de que nos quieran, de ser queridos y de dar amor. ¿Bien? Entonces debemos conectar más con la necesidad y menos con esa parte mental que nos dice vas a hacer el ridículo, no abraces a tu madre, no abraces a tu padre, no abraces a tu hermano, ¿qué va a pensar? Que sos un desubicado, que esto, que el otro. Y cuando nos salimos de todo eso, qué cosas maravillosas se producen en nuestro ser y que se extienden a nosotros. Hay una frase de Jodorowsky que me gusta mucho que dice, lo que no das, te lo privas o te lo quitas. Lo que no das, te lo privas o te lo quitas. Es una frase maravillosa. Qué bueno.
Qué bueno. Bueno, algo más para agregar esto, está muy interesante, muy interesante. Bien. No, solamente como salirse de vuelta, no comparándose, no comparando al padre, la madre, la pareja, el jefe ideal con el real, saliéndose de las comparaciones, aceptando cómo son esas personas, conectando más con nuestro adulto y no tanto con el niño, ¿bien? Pero tendría que ser o haber o hacer o haber hecho o tendría, me hubiera gustado. La saco del Fíjate diccionario. que todo eso son potenciales que se terminan generando como grandes impotencias cuando esa gente no actúa como a mí me gustaría. Claro. Bien, nada más que decirte que la vida uno no vive muchas veces la vida ideal, porque somos muy pretenciosos y estamos permanentemente a veces queriendo más o esto o el otro. Pero sin embargo, la vida es maravillosa vivirla, sentirla, disfrutarla y vivirla en todas sus formas y colores. Bueno, muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves con una columna que se ha denominado Un encuentro con mi ser. Gracias, Bueno, Edgardo. Un muchísimas placer gracias realmente. a vos y a toda la gente que nos escucha.